Buenas noches, profe. Mi nombre es Luz Adriana Ortiz. Voy a exponer sobre la materia caracterización del medio geofísico en la parte de geología con el tema construcción de túneles. El contenido es conceptos, construcción, geología y problemática. ¿Qué es un túnel? Es una obra subterránea lineal construida en posición horizontal o inclinada con el objetivo de comunicar dos puntos entre sí. El objetivo de la construcción de un túnel se da para el transporte de carga de personas y para excavación minera. Pues que se debe tener en cuenta en el momento del proyecto. El proyecto de construcción de un túnel de acceso debe predecir de la forma más precisa posible el comportamiento del terreno para un determinado método de construcción. Entonces, lo que se pide es que se debe tener una planeación y unos estudios previos para definir un método de construcción, que esto va más enfocado pues a la técnica. También el método de construcción debe ser suficientemente adaptado a la realidad del terreno para que el túnel se construya de forma segura y sin variaciones económicas o riesgo geotécnico. Entonces, se deben hacer estudios de geología, teniendo en cuenta la estructura de las rocas y para a su vez tener la maquinaria y todo lo que se debe hacer para el proceso de construcción de un túnel. Características de un túnel. El desarrollo de un túnel se realiza igual que cualquier obra a cielo abierto, teniendo en cuenta el tipo de sección elegida, después de determinar los puntos entre los que se traza el túnel que se realiza. Entonces se realiza planta. El diseño de planta del túnel se desarrollará en función de los puntos de entrada y de salida, así como el estudio geotécnico que determina la estabilidad del terreno. Realmente en la investigación se hace énfasis al estudio geotécnico por las características de la obra, ¿no? De intervenir rocas y poder predecir y estabilizar el terreno. Todo esto pues para en caso de autopistas o ferrocarriles se tendrán en cuenta la curvatura máxima permitida. Perfil longitudinal. La rasante dependerá de los parámetros definitorios de la obra a realizar, como puede ser la velocidad específica de la vía o el ferrocarril, la pendiente máxima admitida del mejor drenaje de agua, motivo por el cual es normal diseñar túneles convexos. Entonces es como nos muestra acá eh, la, la forma del túnel y pues el objetivo que tiene que sea de esta forma, ¿no? A lo largo pues de la investigación y de la consulta que realicé, pues se hace énfasis de las filtraciones de agua. Sección está directamente relacionado con el estudio geomecánico del terreno para construirlo y las características de la obra. Importancia de la geología en la construcción de túneles. Entonces esto hace énfasis a la geología. Entonces tener un conocimiento sistematizado de los materiales. Las excavaciones se pueden planear y dirigir más inteligentemente y realizarse con mayor seguridad. Entonces, la importancia pues, de realizar estos tipos de estudios es prevenir este tipo de situaciones. También el estudio nos brinda el conocimiento de la existencia de aguas subterráneas y los elementos de la hidrología subterránea son indispensables en la construcción del túnel. También pues veo que las presiones de gases y de agua son muy importantes para poder desarrollar un proyecto de construcción de un túnel. El conocimiento de las aguas superficiales, sus efectos de erosión, su transporte, sus sedimentaciones, es esencial para el control de las corrientes y la conservación de los suelos.
capacidad para leer e interpretar informes geológicos, mapas, planos geológicos, son de gran utilidad para la planeación de la construcción del túnel y de muchas obras transversales a esta construcción. Considero que el estudio más relevante en el proceso de construcción de un túnel es el estudio hidrogeológicos para túneles que se deben incluir pues, los siguientes aspectos. El balance hídrico de la zona de influencia, incluyendo inventarios de fuentes, manantiales y pozos, niveles pisométricos del área del túnel y su variación estacional, delimitación de acuíferos y de zonas de carga y descarga, definición de fallas, fracturas y rocas impermeables. Pues acá él muestra pues el mapeo geológico, geotécnico, hidrológico que pues hace parte como de esa información inicial. La identificación de las zonas de mayor riesgo de filtraciones, la composición química de calidad de agua, temperatura y agresividad, como pues hemos visto en la clase anterior, cómo se conforman estas rocas y bajo la presión del suelo se crean, entonces pues todos esos aspectos se deben tener en cuenta. Control de las aguas subterráneas. En ocasiones durante la construcción de túneles existe la presencia de aguas, ya sea por niveles freáticos altos o por cuencas subterráneas. La elección del método de inyección está de acuerdo a la función del caudal del agua que ingresa al túnel, la presión, las fracturas y las condiciones del terreno. La inyección elimina o reduce al mínimo esas filtraciones de aguas subterráneas. Entonces, hay dos tipos de filtraciones, o sea, perdón, de inyecciones. Hay una que es antes de y después de. Esto pues con el fin de sellar las fracturas por donde se están filtrando el agua. Entonces hay muchas que no se identifican antes del desarrollo del proyecto y se deben hacer después. Entonces, normalmente esto se realiza acá, muestra, según lo que investigué, con lechadas de cemento. Bueno, la problemática, yo me basé como ejemplo los problemas ambientales del túnel de la línea. El túnel de la línea lleva en este nombre debido a que pasa por debajo del famoso Alto de la Línea de la Cordillera Central de los Andes colombianos. Está ubicado en la parte central de la República de Colombia. Se conecta con el departamento de Tolima, Quindío, haciendo parte de Bogotá, Buenaventura, Armenia y cruce de la Cordillera Central, siendo el túnel más largo de Latinoamérica con una longitud de 8.651,51 metros aproximadamente. En infraestructura hubo un túnel piloto que se inició hace el 30 de septiembre del 2004 durante el gobierno de Álvaro Uribe. El 2 de agosto del 2008, la construcción del túnel inició en diciembre del 2009. El monto inicial fueron 320 mil millones de dólares. El túnel sería entregado en julio del 2013, pero una primera entrega oficial fue en el gobierno de Duque en el 2020. Se consideraron dos alternativas, la construcción de un túnel principal para tráfico vehicular en dos direcciones acompañado de un túnel de rescate y la construcción de dos túneles paralelos, cada uno dedicado al tráfico en una sola dirección. Impacto ambiental que generó la obra, hay positivos y negativos. Ya es una característica del Alto de la Línea la congestión de tráfico en la vía, aún se presenta, pero también hubo pues mejoramiento en la calidad de vida, generación de empleo directo. En el componente biótico hubo pues alteraciones de la fauna y pérdida de cultivos.
En el componente físico, pues hubo pérdida de la capa orgánica del suelo, contaminación de los suelos, generación de mayor aporte de aguas contaminantes del cuerpo hídrico superficiales. Fuentes hídricas afectadas son los cuerpos receptores de los vertimientos de industrias desatados provenientes de la excavación del túnel, es decir, donde se implementó el depósito de los materiales, generando pues principalmente de esa zona del Alto de la Línea, la quebrada Ágata, río Bermellón y el río Aime. Entonces, pues realmente el proceso de desarrollo del proyecto del túnel de la línea, eh, en el proceso que hago, concluyo pues que uno, pues no hubo una buena planeación o buenos estudios geotécnicos que brindaran poder predecir un poco y minimizar estos riesgos y pues esos impactos, ¿no? Cuando el suelo es muy cohesivo, la excavación altera la circulación del gas y el agua y modifica la distribución de las tensiones, que pues era lo que la profesora nos explicaba sobre el proceso de, de la formación de las rocas. Entonces, todo esto hace que sea un proceso de construcción de bastante estudio y planeación. Relaciono pues las fuentes principales a mi investigación y gracias, profe.